Despierto nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Puerto Rico, muchas felicidades. Happy Drinking Day, dicen por ahí. Así mismo dicen Happy Drinking Day. ¿Dónde habrá salido eso? El Drinking Day, el día de los Reyes Magos. Usted es Reyes Magos. La gente tiene cosas, ¿verdad? Bueno, Sí, muchas felicidades. Los invento. Feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, que es lo que viene por ahí. Pero bueno, a esta hora de la mañana estás en ruta Nueva Vida 97.7, Juan Carlos Moraima y Fernán. Y a esta hora, precisamente, me toca A ti te toca un tema, proponer un tema. La cosa es que en el día de... Esto fue ayer. Ajá. Ayer, una familita bien linda, mamá, papá y dos niños, nos estaban visitando y de repente, pues cuando se van, el papá dice, yo quiero hacer una oración por ustedes. Wow, qué bendición, ¿no? Pues claro que sí, adelante. Y uno de los niños interrumpe al papá y le dice, papi, ¿puedo hacer la oración yo? Wow, yo quedé como... Qué cosa más linda esta. Y sí, un detalle hermoso de los niños. qué detalle más hermoso, ese sentido de, no sé cómo llamarle, o sea, él percibió, entendió, yo debo hacer esta oración, yo quiero hacerla, yo debo hacerla, yo tengo algo que aportar a esto. Si papi quiere bendecir a esta familia, yo también, no sé, hay muchas cosas ahí dentro que pudieran haber pasado por esa mente y por ese corazón. Y el caso es que fue muy especial recibir esa oración. Fue una oración corta pero muy clara, muy precisa, y a ese niño no se le borraba la sonrisa en su carita de felicidad por declarar una palabra de bendición sobre una familia. Wow. Eso me decía también mucho acerca de su familia, ¿no? Y de esa base de fe con la que lo han criado, ¿no? Y aquello me impresionó en mis sentimientos, en mis emociones y en mi espíritu de manera tan poderosa, pues por las tantas razones. Y yo quería proponer ese tema esta mañana. Un niño oró por mí. Tengo la impresión de que tiene que haber gente allá afuera con una experiencia parecida, o tal vez tú fuiste ese niño al que Dios usó para orar por alguien tiempo atrás. Como sea la historia, te puedes comunicar con nosotros y hacernos contarnos la historia. 787-993-9700 que está disponible. ¿Alguna vez ustedes han tenido una experiencia así? Sí, te iba a decir que a mí me invitaron a ministrar en una ocasión. Nidia Ramos, a quien apreciamos muchísimo, me invitó a ministrar a Valora tu Vida. Y cuando yo terminé mi ministración, su nieta, que es una líder desde pequeña, yo creo que ella tenía como 7 años para ese entonces, como 7 años. Cuando yo termino de ministrar, ella se me para al lado y me dice, ¿puedo orar por ti? Wow. Y llamó a 2 o 3 personas adultas que me rodearan. Ella me agarró las manos, me dice, extiende tus manos. Sí, yo tengo la foto de eso. Alguien tomó una foto y me la hizo llegar, porque es que fue impresionante. Me dijo, extiende tus manos. Me agarró las manos y la oración que aquella niña hizo fue una oración profética, de cobertura. Y tú sabes, cualquiera hubiese dicho, pero si ella es la que está ministrando, esta fue la que vino aquí a traer palabra. Pero ella se lanzó. Sí, por eso es que tenemos que ser como miedo. Niños sin miedo. Si Dios pone algo en ti, hay que hacerlo. Dale. Como hizo esa niña, a Qué quien lindo. bendigo. Hoy día es una líder que Dios la está utilizando grandemente. En ruta, buen día. Sí, buenos días, Dios le bendiga a todos, saludos. Amén. Mi nombre es Carlos González de Río Piedra. Saludos. Mira, tuve una experiencia hace un tiempo atrás con mi hija donde tengo la costumbre, ¿verdad?, de en las tardes, cuando llego del trabajo, pues cerrarme en el cuarto a orar un rato. Y en esta ocasión estaba pasando por una situación bien difícil y me encerré en mi cuarto a orar, y mientras oraba, lo único que podía hacer era pedirle a Dios que me tocara, y ese Señor, yo necesito sentir un toque de tu espíritu y saber que estás aquí conmigo. Necesito que estés aquí conmigo.
yo necesito sentir tu presencia de manera sobrenatural. Eso yo lo decía en mi mente mientras estaba arrodillado con mi cabeza en el suelo, yo lo decía en mi mente, ni siquiera por mis labios. Y de momento sentí que la puerta de mi cuarto se abrió. Pero seguí orando, así, en voz baja, así como Ana cuando le pedía a Dios allí en aquel lugar. Y mientras oraba, sentí esa mano chiquitita que se posó en mi espalda. Y cuando yo sentí la mano, empecé a llorar, pero una cosa tremenda. Cuando pasa esa experiencia, pasaron como unos 10 minutos, se va mi nena y cierra la puerta. Al rato me levanto de orar y qué sé yo, que mi esposa entra al cuarto con la nena y empieza a peinar, y de momento mi hija me dice: papi, ¿tú sentiste cuando yo te puse mi mano encima cuando estabas orando? Y yo le dije: sí, mi amor, yo sentí tu mano. Y mi hija me dice: ¿tú sabes qué? Ese no era yo, era el Señor que te estaba tocando. Wow. Y esa experiencia de verdad que me ha durado hasta el sol de hoy. Así que Dios le bendiga, saludos. Gracias, hermano, gracias por esa llamada. Gracias por bonita. compartirlo, qué bien. Esa no soy yo, que Ese quede no soy claro. yo, fue el Señor. Ese no soy yo. Wow, ¿Qué tú poderoso. crees, Juan? ¿Has tenido alguna experiencia así? Mira, yo no recuerdo haber tenido una experiencia tan linda como la que ustedes están compartiendo. Estoy reflexionando acerca de un ángulo de la historia de Moisés, donde Miriam, su hermana, es la héroe. Esta Miriam niñita, la escritura enseña que cuando finalmente Jocabed, la mamá de Moisés, pone al niño en el río, en las aguas, y Miriam ve que la princesa egipcia agarra la canasta con el bebé, decide salir de su escondite. Miriam sale de su escondite para sugerirle a la princesa que empleara a una mujer que pudiera amamantar al niño. Resulta que la señora que Miriam buscó fue a la propia madre de Moisés. Eso nos enfatiza mucho y nos lo enseña mucho, ¿verdad? De esta forma usó Dios a esta niña para cuidar del hermanito que algún día llegaría a ser el libertador de Israel. Ay, papá. Esta parte como que a nosotros no nos las enfatizan tanto, pero en la historia de Moisés el protagonismo es de una niña. Exacto. Miriam, la hermana de él, que al sugerirle a la princesa: mira, busca quien lo amamante, pues tiene que ser una mujer que dio a luz, que produzca leche. Exacto. Buscó a su mamá y la princesa lo aceptó. Moisés termina siendo amamantado por su propia madre en la casa egipcia. Wow. El corazón sensible de una niña. Se llama Miriam, su hermanita. Qué lindo. Qué poderoso. Qué maravilla. Sí. Wow. Adelante, buen día. Buen día, Dios los bendiga. Amén, amén. Mira, yo tengo algunas cuantas de mis hijas, pero voy a traer una que es bien especial para mí. Mis hijas están grandecitas, pero cuando estaban pequeñas, yo te diría 6, 7 años, mi mamá tenía una condición que no podía dormir. Ella llevaba, por una situación, ¿verdad?, que tenía, ella llevaba más de 5 o 6 años que simplemente ella no podía dormir naturalmente. Ella dependía de unos medicamentos para dormir. Si no se los tomaba, simplemente no dormía, punto. Su cerebro no tenía capacidad de caer en el sueño. Okay. Entonces, esto pues traía un descontrol porque estos medicamentos tienen unos efectos secundarios horribles. Bueno, era bien difícil. Y estuvo años en eso. Y en un momento estamos en la casa y estamos hablando de esa situación y mami me está diciendo de lo cansada que estaba ya, de la manera que estaba viviendo bajo esos medicamentos. Y una de mis nenas dice: pues vamos a pedirle a papito Dios que la cure. Y dirigieron la oración ellas dos. Nos agarramos de las manos, dirigieron una oración hermosa a su corta edad. Y para la gloria del Señor, ese día mami no se tomó los medicamentos, durmió hasta las 10 de la mañana y hasta el sol de hoy no ha tomado medicamentos para dormir jamás en su vida. Ella literalmente quedó sana esa misma noche. Y para nosotros fue impresionante porque la oración que ellas estaban haciendo era tan y tan sincera, sin adornos, sin palabras fancy. Fue una oración de unos niños chiquitos pidiendo realmente a Dios. Y la realidad es que cuando un niño ora, hermanos, no tomen a menos esa oración, porque es sincera. Lo digo porque lo vivimos. Así que Dios me los bendiga. Buen día. ¿Qué edad tenía la niña? ¿Qué edad tenía? Se me perdió Ellas tenían 7 y 6. Wow, para allá. Sí. Niñitas, sí. Niñitas en su pureza e inocencia hermosa. Que ahí no hay manera de uno decir se equivocaron, esto no viene de... No, señor. Bueno, un niño oró por mí.
Así es que ese es el tema esta mañana. Te puedes comunicar al 787-993-9700 para que nos hagas esa historia. O tal vez tú fuiste ese niño y tienes una historia, ¿verdad? De ese momento. Así es que adelante, te puedes comunicar. Estoy reflexionando en el protagonismo de niños en la Biblia. Todos conocemos la historia de Naamán el sirio, el general que tenía lepra y que se lavó en las aguas. Quien le sugiere a Naamán que fuera el profeta Eliseo fue una jovencita y judía, que era parte de su equipo de sirvientes, que fue cuando a él le da la lepra, fue quien le dice a Naamán, fíjate la pureza de los niños y de los que son bien jovencitos en creerle a Dios. Visita al profeta Eliseo porque allí en mi tierra este hombre de Dios puede orar por ti y sanarte. Fíjate, Dios usó al profeta para darle las instrucciones y conocemos la historia, pero de donde primero sale la recomendación a Naamán para que fuera a Eliseo, ¿y quién fue? Una niña. Una niña. Jovencita, Los detalles se nos escapan de la historia, ¿no? Se nos escapan, no los exaltamos tanto. Una niña. O sea, que la fe y la pureza del corazón de un niño o de una niña es espectacular y Dios honró la fe de esta niña, no solamente al profeta Eliseo. Y habla también de la importancia de no despreciar cuando un niño te habla. Así es. ¿No? Así es que... Sí. Qué poderoso eso. La sensibilidad la tenemos que tener nosotros, mano. El oído puesto donde va. Seguro. Buen día. Hola, buen día. Hola. Buenos días. Sí, adelante. Bendecido. Amén. Qué buen comienzo de semana hablar con ustedes. ¡Ay, qué rico! Igual para nosotros hablar contigo. El honor es nuestro. Hace mucho tiempo que yo decía, yo lo voy a lograr. Qué bueno. En el Bienvenida. 2021, bienvenida. Amén. No necesariamente a los niños hay que llevarlos a una iglesia como tal. Nosotros somos la iglesia en nuestro hogar. Y desde los niños, desde pequeños, hay que enseñarles a tener temor de Dios. Yo tengo un nieto de 4 años que ya se le está enseñando lo que es el temor a Dios. Y la mayoría de las veces en la escuelita donde está, pues casi siempre le toca a él hacer la oración de la mañana, del almuerzo, el desayuno. Y recientemente, pues sus papás actualmente están separados. Él es mi nieto, el hijo de mi hijo, el hijo de mi hijo. Resulta que su mamá me cuenta que la maestra la llamó porque la semana pasada en su festecita de Navidad le dice, haz la oración. Y él le dice, ok, maestra, yo voy a hacer la oración, pero primero yo voy a orar por mis papás. Wow. Y le dice, papá Dios, yo quiero que cuides a mi papá y cuides a mi mamá, aunque no duerman juntos. Ay. Wow. Aunque no duerman juntos. A mí eso me impactó de una manera, o sea, actualmente yo estoy tratando pues de asimilar o pedirle al Señor que me dé sabiduría, poder sobrellevar pues esta separación, el nene aquí, el nene allá. ¿Por qué? Porque eso yo lo viví con mi hijo, porque yo fui madre soltera desde que estaba mi hijo en mi vientre. Mi hijo tuvo papá ausente y eso me ha impactado mucho. Wow. Y a veces no tengo la mejor manera o las mejores palabras de pedirle a mi hijo que sea un buen papá. Yo sé que él lo va a hacer porque él no va a querer que su hijo pase por la experiencia que él pasó. Exacto. Pero a veces le hago unas preguntas que me dice, mami, ¿tú me estás confrontando si yo estoy siendo un buen papá? Y yo, no te estoy confrontando eso. Lo que sucede es que yo simple y llanamente, yo te estoy preguntando si sabes de mí. Me dijo, mami, yo estoy bregando con esta situación, yo me siento frustrado, estoy pasando por unas situaciones, no me cuestiones, por favor. Si tú quieres saber de él, pues simplemente llama a su mamá y la llamas o le escribe, mire cómo está el niño y ya, tranquila. Pero esto es bien doloroso. Bien difícil, bien complicado, amiga. Un abrazo para ti y tu familia y cuiden ese muchacho que tiene un corazón tan especial. Exacto. Como para orar por sus propios padres en medio de una situación complicada. Exactamente. Eso es un niño especial.
Lo es. Definitivo. Qué bueno. Vamos con una próxima por acá. Continuamos. Adelante. En ruta. Buen día. Sí, buen día, Dios les bendiga a todos y felicidades. Amén. Pues yo tuve una experiencia, ¿verdad? Yo estoy en un taller que se llama En las manos del alfarero, que habla Ivey Gregory. Y tuve una experiencia hace como 3 años dando el taller a unos pacientes de cáncer. Y mientras yo daba ese taller, todavía tenemos un video y unas fotos de esa niña, era como un ángel. Tendría como 6 añitos. Y en medio del taller, observar a aquella niña orando. Mientras yo daba el taller, ella decidió arrodillarse. Y arrodillada la veíamos adorar y orar al Señor. Y fue espontáneo. Todo el mundo quedó tan impresionado con esa niña que todavía al día de hoy yo la puedo recordar tan claramente, porque su expresión, su cara, era como un ángel, era una cosa tan hermosa. Y yo me alegré tanto cuando alguien me envió esa foto y ese video, porque de verdad que fue algo que impresionó a todos aquellos pacientes que estaban pasando por esta situación. Y sé que ese día hubo sanidad allí a través de la oración de esa niña. Así que quería compartirles eso porque eso me marcó para toda mi vida. Sé que marcó la vida de muchos allí en el Hospital Metropolitano. Qué bonito. Gracias, Ivette. Un abrazo. Te queremos mucho. La verdad, el caso es que uno no tiene idea de lo que Dios está haciendo, el Espíritu Santo, cómo se mueve cuando un niño está orando o está de rodillas o está adorando, ¿verdad? Y es una oración pura, una... Wow, sin prejuicios, sin nada de eso. Un niño oró por mí, es el tema de esta mañana y el cuadro está repleto. Ajá. Buen día. Buenos días, Dios les bendiga y felicidades. Amén. Pues esto es mi nieta. Sus papás se divorciaron cuando tenía 3 añitos y pues a su corta edad eso le afectó muchísimo y ella le pedía al Señor pues una nueva familia. Mi hija conoce a este muchacho que habían estudiado juntos y pues empiezan una relación y ella queda embarazada. Mi hija se había apartado, pero sí la niña pues inculcada en los caminos del Señor. Y mi nietecita es indiecita. El esposo de mi hija pues tiene 2 nenas de su primer matrimonio. Y ella decía, Señor, le pedía a Dios que ella quería un hermanito varón y que naciera en su mismo mes, porque las hermanastras nacen en enero, las 2, y se van un fin de semana sí, uno no, y que ella siempre se quedaba solita. Entonces ella decía, Señor, ya tú me cumpliste con una nueva familia, pero para yo no quedarme solita, yo te pido que tú me des un hermanito varón y que nazca en mi mes. Y Dios es tan grande, y escuchó esa oración tan sincera, que le dio un hermanito varón y se lo dio el mismo día de su cumpleaños. Wow. O sea, que nacieron el 23 de diciembre con 6 años de diferencia. Y más grande todavía es que la primera niña nació por cesárea y nació por su vía natural. Así que Dios le contestó la petición y ellos son sumamente unidos. Ella adora a su hermanito y siempre lo dice que Dios contestó su petición. Eso es. Qué bonito. Qué historia. Wow. Gracias por tu llamada, amiga. Hermoso. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero... Qué lindo. Hermoso. Una historia breve bíblica, porque los niños se votan. El rey Josías llegó a ser rey cuando tenía 8 años. 8, wow. 8 años, Josías rey. No solamente eso, se recuerda... ¿verdad? No solamente por el detalle de haber llegado tan niño, a tan temprana edad al reinado, sino porque fue de los pocos reyes de Judá que fueron fieles a Dios durante todo el término que estuvieron al frente del pueblo de Israel. Fue Josías quien eventualmente tomó el paso para restablecer el pacto de Israel con Dios. La historia completita para los que quieren leer Biblia esta mañana en 2 de Crónicas 34. Excelente. Dios utiliza a un niño desde sus 8 añitos. A quien él quiera, para como dirigir él una quiera, nación. así mismo. No, impresionante. Impresionante. Tú sabes lo que es el ego de mucha gente diciendo, ¿en serio un niño va a dirigir la nación? ¿En serio este niño va a venir a gobernarnos? Pues sí.
Exactamente. Dios escoge a quien Él quiera, como Él quiera. Así es. Qué bueno. Un abrazo a todas estas familias que levantan Eso a es. sus hijos Ajá. en la fe, ¿verdad? Yes. Totalmente, así es. Que lo que están levantando son gigantes. Totalmente. La nueva generación de gente que va a evangelizar Ajá, cuando nosotros no estemos acá. así es. Todo así. Amén. Bueno, pendientes porque en breve viene nuestra amiga Liz Millán con su segmento Escucha Bien, Decide Bien, eso es en breve, así es que nadie se vaya. 8:22, buenos días. Ahora, Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia. Carretera número 1 Caguas, 787-305-3511. Y Empire Gas, sirviendo a Puerto Rico por más de 50 años. Nueva Vida Noticias. Bueno, al comenzar sus funciones como nuevo presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza será el primer ex secretario de Hacienda en ocupar ese cargo, una experiencia que a su entender le dará un peso mayor a la hora de evaluar el presupuesto, el estado de las finanzas